Hermano, acompáñame con la lectura de estos versículos. Nuevamente repito para los hermanos que me están escuchando. Evangelio de Juan, capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el versículo 26. Por favor, David. Ya, leo es como la nueva versión de las Américas por si acaso, cambia como algunas pequeñas palabras. Perfecto. Dice así, la promesa del Espíritu Santo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Un poco más de tiempo y el mundo perdón, un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En este día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas le he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que les he dicho. Muchas gracias, hermano David. Que el Señor te bendiga. Bueno, un poco de contexto de este pasaje, como leíamos, ¿cierto? Está situado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el versículo 15 hasta el 26, un evangelio escrito por el apóstol Juan, ¿cierto? Y relata un episodio de la vida del Señor Jesús de el final de su ministerio, ¿sí? Previo a el Getsemaní y luego la crucifixión, ¿cierto? Y la resurrección. Entre la última cena, entre la cena del Señor, donde el Señor instaura, ¿cierto?, esta ordenanza de la cena del Señor, y el Getsemaní, en la conversación con sus discípulos, el Señor da instrucciones personales íntimas a sus discípulos. De hecho, el Evangelio de Juan, su autor lo escribe desde un punto de vista universal, pero también desde un punto de vista íntimo. ¿Sí? El discípulo amado del Señor Jesús, quien tuvo una relación personal, ¿cierto? Quien se acostó sobre su cuello, ¿cierto? Un discípulo que habla mucho, ¿cierto? Desde la intimidad, desde el cariño, relata esta historia, en donde relata muchos episodios que el Señor Jesús tuvo de forma íntima con sus discípulos. Entonces, en este pasaje el Señor hace un énfasis en la compañía junto a sus discípulos. El Señor se está despidiendo, son parte de sus últimas palabras. De hecho, el capítulo 14, el Señor adelanta que Él se va a ir a preparar una morada, ¿cierto?, en el cielo. Y da instrucciones a sus discípulos. Después de 3 años de enseñanza, instrucciones, amonestaciones, provisiones, milagros, compañía íntima, los discípulos dormían junto a Jesús, caminaban, habían recorrido gran parte del territorio, ¿cierto? Galilea, Jerusalén. El Señor se separaría de ellos. Y sabemos que la separación duele, ¿cierto? Las despedidas son... Eh, personalmente a mí no me gustan las despedidas. Muchos recordarán que cuando nos fuimos de ahí de Fuente de Bendiciones se me cayeron algunas lágrimas, porque las despedidas a nadie le gusta, yo creo, ¿cierto? Despedirse de una persona. Y en este momento el Señor Jesús está pasando su último tiempo junto a sus discípulos. El Señor se separaría de ellos para ir a preparar morada
No obstante, antes de la partida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús y de la ascensión, enseña y presenta a sus discípulos la forma en que Él se ha de manifestar en ellos, haciendo énfasis en dos cosas que vamos a estudiar a lo largo de este pasaje. Una es la acción por parte de los discípulos en guardar su palabra, y la otra es la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Sí? Si, si algo pueden recordar de este mensaje, hermano, la verdad es que esas son las dos grandes enseñanzas complementarias que no se pueden separar y que vamos a ver en este texto. La acción por parte de los discípulos de guardar su palabra, de guardar sus mandamientos, y la manifestación del Espíritu Santo en los creyentes. Partamos ahí en el versículo 15 que leyó mi hermano David. El versículo 15 empieza así: si me amáis, guardad mi mandamiento. La palabra guardar ahí es conservar, preservar, custodiar, como un guardia de seguridad, ¿cierto? Que está vigilante, pendiente de los mandamientos del Señor, mandamientos de los preceptos, de lo que Él les había enseñado. Entendemos que los discípulos caminaron con el Señor Jesús, eran judíos, pero la verdad es que en el andar uno ve respuestas, actitudes, formas de enfrentar las cosas por parte de los discípulos que manifiestan que ellos no conocían tanto al Señor. Y el Señor Jesús empieza a enseñarles cómo interpretar la ley, empieza a darles instrucciones mediante parábolas, les explica las parábolas, les enseña realmente cómo se debe interpretar la ley. Y luego de esto el Señor en su despedida les recuerda que deben guardar sus mandamientos, ¿sí? Que deben atesorarlos. Si me amáis, dice el Señor Jesús. Ven la parte íntima de este pasaje como el apóstol Juan recalca esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 16: y rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí el Señor Jesús les presenta a otra persona, ¿sí? Les presenta a otro consolador. Él dice que va a rogar al Padre para que dé otro consolador. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era el primer consolador de sus discípulos, ¿cierto? Quien los había acompañado, quien había guiado. La palabra dará tiene el énfasis de poner en, y se usa la misma palabra que se utiliza en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre pone el anillo en el dedo del hijo, donde le da una posesión al hijo, donde le da que el anillo demuestra, ¿cierto?, que era del padre. Y en este caso el Señor Jesús menciona que el Padre dará a otro consolador. Otro significa algo diferente, pero de la misma clase, ¿sí? No va a ser algo totalmente diferente al Señor Jesús, sino que va a ser otra persona, pero va a ser lo mismo, ¿sí? Y va a cumplir la misma función que el Señor Jesús: consolador. Paracletos es la palabra griega, y la verdad es que significa llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Se usa en el lenguaje judicial, usualmente en la antigüedad, para denotar al asistente legal, a un defensor, a un abogado, que son todas características que va a tener este otro consolador. En su sentido más amplio, la palabra significa uno que socorre, que consuela, que está ahí, ¿cierto? Usualmente cuando uno tiene problemas, y sobre todo problemas legales, ¿sí?, que son un problema incluso más grave, sin duda le consuela a uno tener un buen abogado al lado de uno, ¿cierto? Bueno, aquí el Señor Jesucristo dice que Él les va a mandar el abogado, el asistente, pero más que eso, quien los va a socorrer y quien los va a consolar. Y hermanos, la verdad es que esto era totalmente necesario en la vida de los discípulos del Señor Jesús. Entendemos a través de la vida y de circunstancias que nos describe cada uno de los evangelios que los discípulos no eran tan
competentes en su conocimiento, ¿cierto? Vemos al mismo Juan, hijo del trueno, que quiere en una ocasión que llueva fuego del cielo, o vemos a otro discípulo como Pedro, ¿cierto? Que toma su espada y le corta la oreja a otra persona, o vemos el mismo Juan Jacobo pidiendo que al Señor Jesús que le dé una posición. Muchas veces entendemos que vemos en el Evangelio que los discípulos no entendieron nada del mensaje, pero aún así el Señor está junto a ellos y les enseña vez tras vez, ¿cierto? Entonces ahora su maestro se va y era necesario, sin lugar a duda, que tuvieran otro consolador. Otro consolador porque ellos no iban a quedar solos y tenían que seguir la obra encomendada por el Señor Jesús. Luego nos describe un poco más a este consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará, porque mora con vosotros, perdón, y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, y ahí quiero detenerme un poco, hermanos, porque la palabra que se utiliza acá es un pronombre personal. Y la palabra también consolador, paracletos, se usa para una persona, ¿sí? Y eso es algo que para nosotros los creyentes muchas veces es difícil de entender. El hecho de que el Espíritu no es una fuerza, el Espíritu no es una idea, ¿cierto? No es una ideología, como actualmente se habla mucho de ideología. El Espíritu no es como cuando uno habla del espíritu navideño, ¿cierto? Un espíritu familiar, donde se junta la familia, o un espíritu de bondad, ¿cierto? No, la verdad es que el Espíritu es una persona, y es así como lo describe el apóstol Juan, utilizando esta palabra paracletos, que se utiliza para describir a una persona, ¿sí? La verdad es que una fuerza no puede ser un consejero, una idea, ¿cierto? No puede consolar de la forma en que como lo hace una persona. Entonces, esto no quiere decir que el espíritu no tenga fuerza, ¿cierto? Esto no quiere decir que el espíritu no nos revele la palabra del Señor, pero el espíritu es más que una fuerza, que una influencia, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Y es por eso que se le escribe como el Espíritu de verdad, porque proviene del Padre y del Hijo, que también son verdad, que era un espíritu que estaba entre los discípulos, ¿cierto? Al momento de cuando el Señor Jesús ejerce su ministerio, ellos ven manifestaciones del espíritu, ¿cierto? Incluso en ellos mismos, en la labor de ir a predicar, de sanar, de hacer milagros. Eso no le competía, no era parte de su naturaleza humana, sino que había sido una obra delegada por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu. Pero que el Señor recalca que estará en vosotros, que vivirá en cada uno de los creyentes. Mora, ahí la palabra mora es que permanecerá, que se quedará con ellos, a pesar de que el Señor se está yendo, ¿cierto? Que va a ascender al cielo a preparar morada, Él va a dejar a otro consolador que se va a quedar con ellos para siempre. Y mire cómo lo describe el apóstol Juan en el versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué sensación debieron haber tenido los discípulos, cierto? Nuestro maestro se va. Aquel que hacía milagros, que sanaba a las personas, ¿cierto? Aquel que nos enseñaba la ley, que vivíamos al lado de él, que veíamos sus reacciones, que escuchábamos su voz, ¿cierto? Se va. Y la sensación, ¿cierto?, que pudo haber generado esto, nos vamos a quedar sin nuestro maestro, nos vamos a quedar huérfanos. La palabra huérfano ahí significa, bueno, el primer significado es sin padres, pero también se utiliza para describir a alguien que está afligido.
Porque sin duda cuando uno no está con sus padres vive aflicción, ¿cierto? Ya no tiene la protección, el cuidado, ¿cierto? Y los discípulos pudieran haber pensado eso. Se va nuestro maestro, ya no lo tendremos junto con nosotros. Pero él dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, también viviréis. El mundo que en ese tiempo veía al Señor, ya no lo iba a ver, haciendo milagros, caminando por el templo, enseñando, ¿cierto?, en el monte, escuchando su sermón. Ya no, el mundo no lo iba a ver como lo vio en ese tiempo particular al Señor Jesucristo, en carne y hueso. Pero los discípulos lo iban a ver, porque Él vive o porque Él va a resucitar, porque Él iba a resucitar, vosotros también viviréis. Así lo traducen otras versiones, porque yo voy a resucitar, ustedes también lo harán. Ustedes han de resucitar. Y en aquel día, hablando del futuro, en el versículo 20, vosotros me conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Luego de hablar y de presentar al Espíritu, ¿cierto?, a este otro consolador, el Señor Jesucristo hace énfasis en la unión que Él tiene con el Padre, en la unión que Él tiene con el Padre y que Él tiene con sus discípulos. Uno podría pensar que esta unión se iba a romper cuando el Señor Jesús se vaya, ¿cierto? Pero no es así. Y aquí es donde está la otra patita de este mensaje, que es la importancia que tienen los discípulos de guardar sus mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos los guardará, y ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces el Señor hace énfasis, por un lado habla de guardar los mandamientos, por otro habla de la unión que Él tiene con el Padre y que esta unión también somos parte nosotros, ¿cierto? O son parte los discípulos en este pasaje, y que esa unión va a seguir siendo permanente, que el Señor se ha de manifestar en sus discípulos. Así como se manifestó en tierra, ¿cierto?, con muchos prodigios y milagros, y a través de su enseñanza, esta manifestación seguirá permanente en los discípulos. ¿Y qué significa esta manifestación? Para que no se asusten, hermanos, y no crean que me volví un poco más liberal, ¿cierto? Porque en muchas otras iglesias se habla de la manifestación del Señor y se enfoca, ¿cierto?, a milagros, a cosas un poco raras, ¿cierto? Muchas veces a lengua y a cosas un poco tribales, ¿cierto? Incluso la verdad que esta manifestación del Señor en la vida de los discípulos tiene una estrecha relación con guardar sus mandamientos. Versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le respondió, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mire la estrecha relación de cómo se ha de manifestar el Señor Jesucristo en nuestra vida, en la vida de los discípulos. Aquí el significado original estaba dirigido a sus discípulos, ¿cierto? Pero en nosotros también, como una iglesia, como Él se ha de manifestar en nosotros cuando nosotros le amemos y guardemos su palabra. Dice acá que el Señor Jesucristo con el Padre vendrá y hará morada con Él, al mismo tiempo que hace la presentación del Espíritu Santo. Entonces, versículo 24, que es un versículo muy importante también. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, un mensaje importante para los discípulos es guardar su palabra. A través de esto, el Señor Jesucristo seguirá manifestando su poder
seguirá estando en la vida de los creyentes y hará morada en los creyentes, pero quien no guarde su palabra, la verdad es que está rechazando al Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, versículo 25. Y versículo 26, más el Consolador, nuevamente habla acá del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Enseñar es dar instrucción, recordar es poner en la mente. ¿Sí? Enseñar es dar instrucción, recordar es poner en la mente. Y así, bueno, el Señor Jesucristo sigue hablando nuevamente. Ustedes pueden después leer en sus casas este discurso íntimo y estas últimas instrucciones que el Señor tiene con sus discípulos. O no son las últimas, pero es parte del final del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos, ya leyendo cada uno de los versículos, rescatar y concluir de estos pasajes, conclusiones inmediatas de estos pasajes o obvias? Uno es que la importancia que tienen para los discípulos del Señor de guardar su palabra, de amar sus mandamientos. Está recalcado en los versículos 15, 21, 23 y 24. Labor que requiere un cumplimiento por cada creyente. ¿Sí? Si la verdad es que los discípulos no guardaban las instrucciones del Señor Jesucristo, ellos iban a ser infructíferos, no iban a tener frutos, no iban a llegar ni a la esquina. Lo vemos así un poco cuando el Señor Jesucristo se va, ¿cierto? Y todos sus discípulos se esparcen, ¿sí? Y la verdad es que en otra ocasión también en el libro de Juan vemos a sus discípulos que vuelven a sus labores incluso de antes, a pescar. Vemos parte un poco de la naturaleza del hombre sin la compañía del Señor Jesucristo. Entonces es una labor muy importante que tiene que ver conmigo y que depende de mi acción de guardar los mandamientos del Señor. La verdad es que hay pocas cosas que en nuestra salvación que dependen de mí, ¿cierto? El Señor ilumina, convence de pecado, de juicio, y nos atrae a Él, nos da su salvación, ¿cierto? Nos regenera, nos da una nueva vida, y después de eso uno puede quedarse ahí y pensar, bueno, el Señor lo hizo todo por mí, ¿qué voy a hacer yo, ¿cierto? Bueno, usted y yo y sus discípulos tenían una gran tarea, que era guardar su palabra, guardar sus mandamientos, que tiene que ver con el amor que nosotros tenemos por el Señor Jesucristo. Ahora, sus discípulos esta labor no la iban a hacer solos, ¿cierto? No iban a estar huérfanos, iban a estar acompañados por otro consolador, por una persona que iba a vivir en ellos. El Señor Jesucristo enfatiza que no dejará solo a sus discípulos. En los versículos 16, 18 y 23, en su despedida, sabiendo quiénes son sus discípulos, ¿cierto? Conociéndolos, habiendo estado ya 3 años con ellos, conociendo cada carácter de cada discípulo, él sabía que ellos iban a necesitar mucho al Señor Jesucristo. El Señor anuncia la presencia y la manifestación en la vida de los creyentes a través de su Espíritu Santo. ¿Quién será el consolador, un consejero, el que enseñará y recordará a los creyentes las enseñanzas de Jesús? Mire, hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo en la vida de los discípulos, no tendríamos Nuevo Testamento, no tendríamos iglesia, no tendríamos evangelio, no tendríamos discipulado, no podríamos crecer como iglesia, ¿cierto? Porque cada esa función es parte de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Nos vemos hasta Hechos 2 cuando el Espíritu Santo cae en cada creyente y cuando los creyentes reciben el Espíritu Santo que empiezan a predicar su evangelio. Y es ahí donde hay otros pasajes que hoy día no los vamos a revisar, ¿cierto? Donde el Espíritu empieza a convencer de pecado, justicia, juicio. El Espíritu Santo empieza a hacer crecer a la iglesia, ¿cierto? En comunión, entrega dones a la iglesia para que la iglesia crezca.
los hermanos empiezan a tener el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Y particularmente en los apóstoles, y no en otras personas en la actualidad, sino que en los apóstoles, por su labor encomendada por el Señor Jesucristo, empiezan a realizar milagros, pero no era por su fuerza, no era por su poder, sino que era por el poder concedido por el Espíritu Santo, por la persona del Espíritu Santo en la vida, ¿cierto? Empiezan a escribir cada uno de los libros donde el Espíritu Santo fue quien inspiró a cada persona. Imagínense, hermano, cómo hubiera sido escrita la Biblia. La verdad es que no hubiera sido escrito el Nuevo Testamento con las ideas humanas de los discípulos. Pero vemos la concordancia como el Nuevo Testamento es parte de la inspiración que el Espíritu Santo tuvo en cada escritor del Espíritu Santo. Y hasta cuando fue terminado, después el Espíritu Santo no quiere decir que se acabó la fuerza del Espíritu Santo, no, por el contrario, Él sigue iluminando el conocimiento de un mundo que está enceguecido, ¿cierto? Por el padre de mentira, como ahí dice en Corintios. El Espíritu Santo sigue convenciendo. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, la verdad es que la iglesia no pudiera haber avanzado. No estaríamos hoy acá, después de 2000 y tantos años, siguiendo al Señor. Gracias de verdad al Señor por el Consolador que nos ha enviado. Y como otra conclusión, el Señor Jesucristo en este pasaje hace un énfasis en la unión entre Cristo y el Padre con el creyente y esta nueva persona que presenta, ¿cierto? Que es el Espíritu Santo. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no se puede romper en comunión, ¿cierto? Porque son perfectos en unión, en comunión, y no se puede romper la comunión entre ellos. Pero la comunión entre yo y Dios, la verdad es que puede ser, nunca vamos a perder nuestra salvación, pero sí podemos perder comunión con el Señor, podemos perder privilegios de estar cerca del Señor si es que dejamos de guardar sus mandamientos, si es que dejamos de ser guiados por el Espíritu. Ahí en Romanos, el apóstol Pablo muestra cómo nosotros debemos vivir por el Espíritu, ¿cierto? Mortificando el pecado. Entonces, esta unión de la Trinidad, la verdad es que nosotros tenemos una comunión con nuestro Dios, ¿cierto? Con Padre, con Hijo, con Espíritu Santo, tenemos una unión gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, y esta unión va a ser cada vez más cercana si vivimos por el Espíritu. En cambio, si no estamos viviendo por el Espíritu, y estamos viviendo por la carne, la verdad es que nos vamos a sentir cada vez más alejados del Señor. No vamos a perder nuestra salvación, no. Pero si queremos crecer como creyentes, sin duda tenemos que hacer un énfasis en vivir en el Espíritu Santo, por el Espíritu, y eso tiene una estrecha relación, como la dice acá el pasaje, con guardar tus mandamientos, ¿sí? No tiene que ver con manifestaciones, ¿cierto? Sonoras, con expresiones de baile, con lengua, ¿cierto? Como vemos en otras iglesias, donde se dice que se manifestó el Espíritu Santo y todos empiezan a saltar, a gritar. No tiene que ver con eso, hermano, tiene que ver con guardar sus mandamientos. Si yo guardo su palabra, si estoy guardando la palabra que el Espíritu Santo inspiró, ¿cierto? Que el Espíritu Santo inspiró del Antiguo y Nuevo Testamento. Si nosotros guardamos eso, nosotros vamos a estar cada vez más cerca del Señor. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta apropiada al Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra respuesta apropiada para tener una comunión más cerca del Señor? Bueno, la verdad es que es guardar sus mandamientos. Vivir por el Espíritu significa guardar los mandamientos del Señor. Aceptar los dones que el Espíritu nos ha dado, ¿cierto? Crecer en el Señor, en la iglesia, en la comunión. No sé si usted, hermano, alguna vez se ha imaginado o alguna vez ha pensado si la iglesia sin el Espíritu Santo o su vida sin el Espíritu Santo.
La verdad es que sería totalmente eh, imposible, ¿cierto? Vivir sin la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, lamentablemente, hacemos poco énfasis al obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Muchas veces por temor a no confundirnos, ¿cierto? Muchas veces pensamos que eso, ¿no? El tema del Espíritu Santo es un tema de los pentecostales o de iglesias más carismáticas. No es así, hermano. La verdad es que no es así. El tema del Espíritu Santo es un tema que es parte del creyente, que el creyente, si no sabe quién es la persona del Espíritu y si no conoce cuál es su forma de obrar en cada una de nuestras vidas, lamentablemente estaremos valiéndonos de nuestro razonamiento, de nuestras fuerzas, cuando tenemos que valernos del poder y de la fuerza que el Espíritu nos da a cada creyente. Recordemos a Pablo ahí en Corintios, ¿cierto? Cuando él dice que él no fue con grandes palabras, no fue con grandes discursos, sino que fue débil, pero fue en el poder del Espíritu a predicar la palabra del Señor. Vemos la respuesta de los discípulos al Señor, ¿cierto? Gracias al Señor que ellos pudieron recibir y vivir por el Espíritu y tuvieron una labor muy importante, la evangelización, el discipulado, la mortificación del pecado, el crecimiento de la iglesia y también en nuestra garantía para el futuro. Sin duda, en otro pasaje, en Efesios, ahí el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice que es el Espíritu la garantía de nuestra posesión en el futuro. Gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo los animo, hermanos, en este tiempo, ¿cierto? Donde nuestro mundo va corriendo, donde salen nuevas ideas, vemos a las masas dirigidas, ¿cierto? Por tal o cual influencia, ¿cierto? Ideologías humanas, muchas veces que nosotros entendemos que están incorrectas, ¿cierto? Pero muchas veces, no sé si a usted le ha dado temor eso, cómo el mundo se va moviendo en el pensamiento, cómo se van adquiriendo nuevas formas de vivir. Y la verdad es que para el creyente la forma de vivir y de seguir adelante es vivir en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo. Es el Espíritu quien nos va a seguir dando fuerza para seguir predicando. Es el Espíritu quien nos va a guiar, a evangelizar, a crecer como creyentes. Así que yo los animo, hermanos, ¿cierto? Y bueno, obviamente no, es un ánimo en común, ¿cierto? Muchas veces uno que es un poco racional, ¿cierto? En la forma de pensar, no se fija en cómo el Señor obra y ha obrado en la vida de uno, y esa obra ha sido a través del Espíritu Santo. Un ánimo, hermano, para que vivamos nuestra vida viviendo en el Espíritu. Así que eso, hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por el tiempo. Como dije anteriormente, lo echamos mucho de menos. Si quieren venir, bueno, ahora estamos en tiempos de pandemia, pero hartos nos han dicho que van a venir, pero obviamente sigue la invitación ahí en pie para que puedan venir a esta isla y también pido oración por la obra acá en Chiloé, una obra más pequeña, ¿cierto? Pero entendemos que el Señor es su obra y gracias al Señor por ello y pedimos sus oraciones. Y si quiere venir a visitarnos, están las puertas totalmente abiertas. Eso, hermanos, que el Señor les bendiga.